¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de cuestiones y contrapuntos. Y antes de ir a nuestro invitado de hoy, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero, Ariel Coria, quiero hablar un poquito de la desinformación y la manipulación de la opinión pública a través de las falsas noticias. La semana pasada, el jueves más exactamente, muchas personas salieron anoche a cacerolear, indignadas, y con razón, porque habían dicho que se iban a soltar a los presos masivamente en la provincia de Buenos Aires y en el país en general. Entonces la gente dice, ¿cómo voy a estar conviviendo con los ladrones, los delincuentes, los violadores? Los presos de su humanidad. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, y mucho más atenuado en el conurbano bonaerense, se van a expresar su enojo y su ira. Ahora bien, ¿por qué salieron a expresarse? Porque le habían dicho durante todo el día, y de hacía más de un día, en todos los canales de televisión, o la mayoría, a través de casi todos los programas, esto que le estaba diciendo, que iban a soltar masivamente a los presos. Y que, lo que siempre escuchamos, ¿no? Piensan en los presos y no en las víctimas. Bueno, todo esto era mentira. Todo esto era una noticia falsa. ¿Por qué? Porque primero, el Estado no suelta a los presos. Es el Poder Judicial el que lo hace. Y en segunda instancia, la recomendación que había del Poder Judicial era únicamente aquellos presos que tenían sentencias leves y que estaban en grupos de riesgo. ¿Cuáles eran los grupos de riesgo? Las mujeres con hijos, porque usted sabe que la mujer que está presa, cuando tiene chicos chiquitos, los chicos están con la madre también en las unidades carcelarias. O sea, las mujeres presas con hijos, las mujeres embarazadas y los mayores de 65 años. Pero ninguno tenía que tener causas fuertes, o sea, presos con causas leves. Por ahí el narcomenudeo, porque acuérdense que el gobierno anterior, una de las políticas que hizo fue precisamente decir que estaba combatiendo a la droga. Estaba combatiendo a la droga metiendo preso al dealer de la cuadra, pero en realidad cada vez había más droga y nunca combatió a las grandes bandas organizadas. Por eso el narcotráfico cada vez fue más grande en la República Argentina. Bueno, las cárceles están llenas de gente así. Incluso gente en situación de calle también terminaron en las cárceles. Ahora, ¿qué ocurre? Algunos jueces y juezas largaron a quien no tenía que largar. Entonces, aquellos jueces que, por ejemplo, largaron a un violador, largaron a un médico acusado, ¿no?, por lesa humanidad, era médico en Campo de Mayo, en la época de la dictadura, a esos jueces hay que hacer el juicio político. Hay que agarrarlo, la magistratura, reunir caso por caso, y ¿a quién largaste? Ah, este está bien, comprendía. Este no, juicio político. Ahora, ¿por qué los canales, los periodistas se van a decir esta mentira que enervó a la gente? Para marcar la cancha del gobierno. Porque el presidente, Alberto Fernández, goza de una gran popularidad. Y con lo que pasó el jueves pasado, le estaban diciendo, mirá, en el momento que tenés más popularidad te hacemos esto. Imagínate cuando baje esa popularidad lo que podemos llegar a hacer. ¿Y por qué es ese mensaje para el gobierno? Porque hoy el gobierno está, por un lado, con el frente de la deuda externa. Uno piensa en deuda externa en gente que se le debe, gente de afuera. No, hay mucha gente de acá que tiene bono de la deuda externa argentina. Y son muchos millones de pesos, de dólares, mejor dicho. Y ahí están sus intereses. Quieren marcarle la cancha al gobierno también en la negociación de la deuda externa. Y ni que hablar con este proyecto del gobierno de que las grandes riquezas puedan tributar por una vez, dadas las circunstancias de lo que está pasando en el país. Entonces, estos factores de poder, que la tienen toda y la quieren toda, lo que le están diciendo al gobierno, ojo, no te metas con nosotros. Porque si fuimos capaces de armarte un cacerolazo cuando gozás de la popularidad máxima que puede tener un presidente, imagínate lo que podemos hacer más adelante. Este es el mensaje y esto es lo que pasó. Y la gente no tiene la culpa, porque la gente creyó lo que estaba viendo.
y salió a cacerolear por eso. Yo a veces me enojo mucho con algunos amigos por las redes sociales cuando retuitean o reenvían cosas que son falsas. Y me enojo bastante y se lo digo, mirá, esto no es así, ¿por qué no chequeas primero antes de subir esto? Esto es una barbaridad, es una tontería, no lo hagas. Porque el que lo hizo con intencionalidad política, pero vos lo mandás de puro indignado que sos al leerlo y decir, no, esto no puede ser, y lo reenvías. Y así está circulando por las redes sociales un montón de noticias falsas. Como que, por ejemplo, en Estados Unidos, con más de 60.000 muertos, no hay ningún preso que salga de las cárceles, y cosas así, mientras que en Argentina, con 200 y pico de muertos, queremos sacar a todo el mundo. Mentira. Mentira. En todos lados están permitiendo a los presos con causas leves poder salir de las cárceles. Pero eso no es que salen de las cárceles para beneficiar a los que están adentro, también para beneficiarnos a nosotros. Porque si explota el coronavirus en las cárceles, eso enseguida sale hacia afuera. Porque hay gente que trabaja, servicio penitenciario, gente que va y entra, y eso es contagio, es como si fuese un hospital. Donde se contagien, la carga viral va a ser igual. Entonces nos estamos preservando a nosotros al tratar de que en las cárceles haya un poquito más de distancia en la medida de lo posible y que esta enfermedad que hoy está volviendo al mundo y que nosotros vamos sin descuidarnos, llevándola bastante bien, bueno, hay que tratar de seguir por ese camino. Entonces no nos dejemos engañar. Y cuando veamos algo, tratemos de chequearlo antes de reenviarlo. Fijémonos, ¿eh? Bueno, nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro invitado de hoy, con el secretario general del Gremio de Trabajadores Municipales de 3 de Febrero, Ariel Coria. Gracias por estar acá. No, gracias a vos por tu invitación. Bueno, hace 2 semanas, el jueves 23 de abril, por la noche, el intendente sacó un decreto donde, según lo que expresaba ese decreto, los trabajadores municipales de 3 de febrero iban a ver reducido su salario porque iban a sacar todos los complementos que tenían. Y eso generó una respuesta del sindicato, negociaciones, mucho malestar había también entre los trabajadores. ¿En qué situación nos encontramos hoy en día? Hoy en día hoy justamente acaba de solucionarse, prácticamente vamos a decir que se volvió a foca cero, el decreto quedó nulo, esa es la realidad. Tuvimos mucha discusión, bueno, porque tuvimos que hacerles entender que en realidad el decreto afectaba a los que menos cobraban y que ya no podríamos soportar más que el ajuste lo pague el que menos cobra. En algunos casos iban a cobrar entre el 30 y el 40% menos de lo que cobraban. No, mira, en realidad había casos que llegaban a un 45% y en algunos casos lo superaban. ¿Por qué? Porque hay bonificaciones que afectan directamente, ejemplo, en la antigüedad, que es una bonificación que uno tiene, la gente antigua. Por la permanencia en el cargo, una cosa así. No, vos tenés dos antigüedades. Sí. Una que era antes del 96,
Entonces, si del 4% anual. Del 4%, y después, a partir del 96 a esta fecha, era del 1%. Entonces te afectaba a las dos, porque es por porcentual. Entonces, cuando vos tenés el sueldo básico, se suma las 45 y de ahí sale en el porcentual. Entonces, cuando a vos te sacaban el suplemento de 15 horas, que equivalía a sacarte un tercio del sueldo, vos imaginate que te sacaban también el porcentual de la antigüedad. Bueno, entonces, igual este fin de mes la gente cobró normalmente porque estaban en medio de la negociación y habían decretado innovar el Ministerio de Trabajo, ¿no? Estuvo la conciliación obligatoria en la cual quedaba todo, volvía todo a foja cero hasta tanto se resolviera. Porque tenías varias instancias, entre las cuales tuvimos 2 conciliaciones obligatorias y después, si no lo resolvíamos, teníamos 20 días hábiles y después ya teníamos que pasar a la justicia. ¿Y qué decís a los que dicen, bueno, escúchenme, hace un mes que no se trabaja, es lógico que cobren menos sueldo que en época normal? No, pero hay un problema también, que la gente quiere ir a trabajar. Muchas veces hay gente que cuando habla del trabajador municipal dicen, el trabajador municipal no. El trabajador municipal es el que le pone el pecho a la pandemia, es el que le pone el pecho al coronavirus, es el ambulanciero, es el doctor, son los obreros del servicio urbano, defensa civil, seguridad. Toda gente que en este momento le están poniendo el pecho y a costa de su vida son los que están trabajando para tratar de solucionar todo esto. O sea, si hay áreas de la municipalidad que están cerradas es por decisión del Ejecutivo. En realidad sí, llamarlo Ejecutivo Nacional, Provincial, Comunal, llamarlo como quiera, pero el trabajador municipal está desesperado también por querer venir a trabajar, porque ve que tarde o temprano el círculo también se va cerrando. Pero ellos necesitan, entendamos que esto es algo que ellos no pidieron, esto es algo que sucedió a nivel mundial y encima también sabemos que no sabemos cuándo se va a solucionar. Entonces ellos, hoy por primera vez el trabajador siente que está atado de pie y mano, pero ellos no son los culpables. Ellos quieren trabajar, ellos quieren estar. O sea, vos sentías que con esta decisión del intendente que fue revocada, se cortaba el hilo por lo más finito, digamos. Es que lamentablemente es así. Lo que pasa es que hay que ponerse a sacar los números finos y a veces, en algunos casos, hay que consultar a la gente que tiene experiencia. Me explico, muchas veces tenemos asesores que por el afán de llegar, de ser, de querer, no miran todo lo que va a suceder en un futuro cuando saquen esas bonificaciones. Vos no lo vas a decir, pero a mí me consta que esta decisión del intendente la tomó en bastante soledad. O sea, no consultó ni a los propios para tomar esta decisión. Y cuando digo los propios, me refiero a los que lo acompañan, el Ejecutivo Telefónico, pero también me refiero a los políticos y los otros intendentes de Cambiemos. Porque ni Macri en Vicente López, ni Grindetti en Lanús rebajaron a los municipales y le sacaron las complementarias. Yo no sé quién lo asesoró, cómo fue lo que pasó. Lo importante de todo esto que veo que, bueno, por lo menos se revirtió una medida que era nefasta. Eso es una realidad. Uno lo que observa también que lamentablemente en esta cuarentena hay mucha remarcación de precios, se ha elevado la canasta familiar de una manera incontrolable, sobre todo precisamente en el precio de los alimentos. Lo que hace que el poder adquisitivo de la gente cada vez sea peor. Aparte, no sé si te pasa a vos, pero los míos parece que están encerrados y comen más. Es algo tremendo. Y algo hoy que no quiero caer en el desagradecimiento, cuando nombré gente, vos dijiste algo recién, el control del precio. El control del precio los hacen los inspectores municipales, van a todos lados, controlan los precios, les hacen bajar los precios, clausuran los negocios. ¿Por qué? Porque siguen peleando por la gente, siguen peleando por el vecino. Voy a seguir insistiendo siempre, quiero que entiendan
el trabajador municipal es el que está siempre en la batalla, siempre está en lo que llamamos en la trinchera. En estos días, Ariel, que habrás tenido mucho contacto con el intendente en virtud de esta situación, ¿no es cierto? Ambos en distintos lados del mostrador. ¿Conversaste también con él o tiene idea si piensa abrir algunas cuestiones en el municipio, como los juzgados de falta, como tránsito, como algunos lugares donde también el municipio recauda y puede sostener parte de los gastos? No, se habló con él hace cosa de cuando inició todo el problema con el famoso decreto. Ya uno estaba hablando porque queríamos abrir la caja. Lo que pasa que también es una responsabilidad y uno dice a ver si todavía meto la pata, porque esto lamentablemente es prueba y error. ¿Entendés? Quizás solucionás un tema por un lado y después lo complicás por el otro. Es complicado. Entonces, cada decisión cuesta tomarla. Sí, me imagino que la población de Riego, o sea, los trabajadores municipales mayores de 60 años, hay que cuidarlos, digamos, por una cuestión natural, ¿no es cierto? Me imagino que debe haber bastantes trabajadores y trabajadoras municipales que tienen más de esa edad, que es un riesgo grande también. No, aparte tenemos, nosotros también ahora estamos manejando la obra social y bueno, entonces profundizás más y empezás a ver más los casos de enfermedad de los compañeros. Y te digo algo, enfermos y todos quieren venir a trabajar, quieren venir a ayudar. Son solidarios. Te quiero hacer una pregunta. Me imagino la respuesta, pero quiero certificarla. Con esto de la pandemia, en el caso de los municipales, porque vos manejas la obra social de los municipales, ¿la gente se está viendo a los médicos o no? ¿O prefiere esperar que termine esto y dejemos todo para más adelante? Yo creo que entre el estrés, la psicosis que hay, les duele algo y no quieren ir. Seamos realistas. No quieren ir porque tienen miedo de ir al foco. Porque como tampoco tenemos una información legítima, siempre como vos decías hace un rato, veamos cuando reenviamos algo, porque muchas veces nosotros mismos nos encargamos de difundir falsas noticias. Lo mismo pasa con esto. Uno tiene miedo, uno no sabe la realidad, uno se guía por lo que puede llegar a ver en televisión, por lo que escucha. ¿Entendés? Entonces, bueno, seamos realistas que hay una psicosis generalizada y bueno, y va a costar bastante que se vaya. Por último, Ariel, ¿querés decirle algo a los trabajadores municipales que estuvieron viviendo días de incertidumbre, ¿no? Cuando se enteraron de este decreto? Después a fin de mes cobraron lo que tenían que cobrar, estaban más calmos, pero igual esperaban. Todavía no cobraron todo, están cobrando ahora por complementaria algo. Pero quiero decirle a los trabajadores municipales simplemente gracias. Gracias por estar, gracias por todo lo que están haciendo por esta sociedad. Porque el municipal tiene muchos oficios, muchas profesiones. Y me gustaría que la gente también tenga el reconocimiento al trabajador municipal, porque son los médicos que están al frente de la pandemia, son los de seguridad, son los enfermeros, son defensa civil, los muchachos de servicio urbano haciendo limpieza, fumigando. Me gustaría que el vecino del 3 de febrero le tenga el reconocimiento que se merece. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Gracias. Vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y continuamos aquí con cuestiones y contrapuntos. Y
hemos recorrido algunos municipios del conurbano. Estuvimos en Morón, por ejemplo, donde el intendente Lucas Gil, junto al ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, estuvieron recorriendo una fábrica textil que fue reconvertida por el tema de la pandemia. Y también hicieron control de precios en el centro de Morón. Estas son las imágenes. Venimos trabajando para ver de qué manera podemos articular esfuerzos del sector público y el sector privado. Augusto me decía, bueno, ¿por qué no tomamos como testimonio una empresa de Morón y elegimos una experiencia que a nuestro juicio es extremadamente inspiradora, que es el caso de la empresa Newback? Ellos son productores de bolsas reutilizables que en este caso han decidido reinventarse buena parte de su capacidad productiva y ponerla al servicio de la salud. Realmente para nosotros es muy importante tener el apoyo del Estado en este cambio tan profundo que pudimos realizar. Conocer las experiencias que se pueden replicar en otros lados de la provincia es muy importante. Anunciamos el plan de producción de insumos básicos para la salud, que consiste en facilitar la reconversión de muchas empresas que en este momento pueden dar una mano muy grande para cubrir las necesidades del sistema sanitario. Lo que venimos a hacer, lo que estamos haciendo desde hace ya unas cuantas semanas, es velar por el cumplimiento de todas las resoluciones que hay en materia de precios. Las familias están haciendo un esfuerzo extraordinario de sostener la cuarentena, de cumplir con el aislamiento. Eso tiene que estar correspondido por parte del Estado, verificando que los precios de referencia, los precios máximos se cumplan, que nadie intente sacar una tajada que no corresponde en una situación tan delicada. Tuvimos que apelar a 4 clausuras, no son momentos que uno disfrute ni mucho menos, pero no nos va a temblar el pulso toda vez que nosotros entendamos que se están violando los derechos de nuestros vecinos en tanto consumidores. Necesitamos que se cumplan con los precios de referencia y el Estado ahí está dispuesto a tomar todas las medidas que hagan falta. Es un abordaje integral a la problemática de los precios que para nosotros es una obligación por parte del Estado garantizar que las empresas y los comercios cumplan con lo que tienen que cumplir. Bueno, de Morón pasamos al municipio de Hurlingham, donde ahí el intendente Juan Zabaleta recibió al ministro Catopodis de Obras y Servicios Públicos de la Nación. Catopodis anduvo por varios distritos bonaerenses la semana pasada. Bueno, en Hurlingham fue porque visitó las obras del Hospital Modular de Hurlingham que están preparando para el tema de la pandemia. Y esto es lo que decía. Bueno, muy importante que estemos cumpliendo este objetivo que nos habíamos propuesto, 12 hospitales que se construyeron de manera simultánea en todo el país, 12 hospitales que una vez que pase la pandemia van a seguir cumpliendo una tarea enorme en la red pública de salud, y lo más importante es que cumplimos este objetivo. Los trabajadores que llegaron sanos se van sanos, todos se van a poder preguntar dónde estaban cuando fue el COVID-19. Bueno, estos trabajadores van a poder decir con mucho orgullo que estaban construyendo hospitales, y eso es realmente para nosotros muy, muy importante. Hacer esto fue posible porque está el intendente, está el municipio, en cada una de estas localidades contamos con los mejores estándares de transparencia, de integridad, garantizando que realmente se hayan aplicado las mejores normas internacionales en la contratación y cumpliendo con una prioridad que nos fijó el presidente, que es cuidar la salud de los argentinos. Todos los días estamos con nuestro equipo viendo cómo podemos hacer para mejorar, fortalecer, ampliar la red pública de salud de cara a esta emergencia. Sí, en primer lugar queremos dar las gracias al Gobierno Nacional, al ministro Catopodis, que el 9 de abril tomaron la decisión de construir este centro de emergencia para la pandemia, que va a tener 72 camas, 24 de terapia intensiva. Estamos en una de las salas de terapia intensiva con respirador, 52 camas de internación crítica, primer nivel, alta complejidad. Lo que están viendo a partir de mañana se empieza a equipar. Lo que están viendo a partir de la semana que viene ya va a estar todo absolutamente en marcha, gracias al equipo del Ministerio de Obras Públicas por esto, que es maravilloso y que en definitiva, ¿no?, cuando pase la pandemia va a cambiar por completo el sistema de salud pública de Hurlingham, de Villa Tesey y de William Morris. Estamos muy contentos, muy emocionados, y aprovechar para abrazar mucho a los que están a mis espaldas, que son las trabajadoras, los trabajadores, la empresa, que hizo un esfuerzo enorme, un trabajo enorme y un compromiso maravilloso. En el Día del Trabajo, el mejor homenaje a quienes pusieron el cuerpo para cuidar a las argentinas, y a los argentinos y a los vecinos de Hurlingham. De Hurlingham nos vamos al municipio de Merlo, donde ahí también el ministro de Obras Públicas, Carlos Catopodis, estuvo con el intendente Gustavo Menéndez, y recorriendo las obras de la autopista Perón. La autopista Presidente Perón, para que ustedes se den una idea, es la continuación del Camino del Buen Aire y va a empalmar con la Ruta 2.
El final va a ser en Punta Lara para hacer todo un corredor que abarca varios municipios. Esta obra es muy importante para Merlo, porque la saca del aislamiento que tiene el municipio de Merlo. Por eso estaba tan contento el intendente Gustavo Menéndez, que como ustedes ven en las imágenes, están todos protegiéndose con el coronavirus, pero están visitando esta obra tan importante. Ahora nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Va a estar con nosotros Pablo Corlum, vía Skype, para que nos hable un poco de la política internacional y qué está pasando en el mundo con esto de la pandemia. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el analista internacional Pablo Corlum. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, se rompió el mundo, Pablo. Sí, está complicado. Creo que va a haber cambios a partir de ahora. Me parece que lo que vamos a ver es un rol más importante del Estado. Se ha revitalizado el rol del Estado. Viste que en los años previos, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial hubo un avance del estado de bienestar, pero después se cortó con Milton Friedman, la globalización neoliberal y demás. Bueno, me parece que a pesar de que ya hace un par de décadas, desde principios de este siglo, es como que la vuelta del Estado empezó a pedir pista de nuevo, me parece que esta es la estocada final. Y te digo por qué, porque me parece que lo que se va a venir ahora es, nos dimos cuenta que todo lo bueno y todo lo malo que ocurre necesitamos al Estado para. ¿Me entendés? Digo, en esta situación en la cual, digamos, hubo una crisis global, una pandemia, sin el Estado que se hubiese puesto, sin los diferentes líderes que se hubiesen puesto las pilas para coordinar dentro, digamos, fijándose por supuesto, en sus intereses particulares, pero sin la coordinación del Estado, esto, si se hubiese quedado en manos del mercado, esto hubiera sido un desastre. Me parece que esto es lo que tenemos que ver a partir de aquí en más. Sí, ahí me parece que algunas cosas que se daban por hecho que hoy, bueno, por lo menos se discuten, ¿no es cierto? Una es, ¿quién crea trabajo? Digamos, crea trabajo el que invierte para montar una fábrica o crea trabajo la demanda de la sociedad en buscar esos productos. Sí, otra vez se vuelve, me parece que el modelo solamente de oferta, el modelo liberal, quedó totalmente desactualizado, Carlos. La verdad que, digamos, si no tenemos una sociedad, digamos, si no conjugamos, si no balanceamos lo que es el consumo con el ahorro y la inversión, la cuestión no va. Me parece que a partir de ahora, vuelvo a repetir, cuando el Estado intente, o quiera demostrar que es lo que, digamos, es lo necesario para seguir avanzando, para seguir desarrollando las sociedades, ya no va a haber quien se oponga. Esto va a ser así. Es más, bueno, puede tener algún eje, una connotación negativa si se quiere, uno lo ve como un gran hermano. Pero la realidad es que, digamos, en términos económicos, digamos, los médicos, digamos, para ponerlo muy sencillamente, los médicos que han trabajado, la mayoría son del Estado, los que están desarrollando las vacunas son empresas público-privadas, digamos. Hay una cuestión de que el Estado tiene que coordinar y el rol activo ya es indiscutible. Me parece que eso lo tenemos que tener en cuenta. Sí, y por ahí también se nota más palpablemente, si hiciera falta, que lo que es inaudito es que 10 personas en el mundo, las más ricas del mundo, tengan el equivalente a miles de millones de personas. Es una cosa loco, digamos, que
asimetría que hay, en estas condiciones creo que es inaudito. No creo que Bueno, siga, va. sí, y sabes lo interesante que acá, igual, digamos, lo que se ve acá es que cuando hay una pandemia nos pega a todos por igual. Por supuesto, los que tienen mucho dinero están más protegidos, pero acá lo que ha pasado, y esto es lo que ha descolocado a muchos, y lo que es la revisión del mundo, es que le ha pegado a Italia y España, si se quiere Alemania, ahora Rusia, Inglaterra, digamos, países de los que se puede decir desarrollados, también con Chile. Entonces ha puesto en discusión, bueno, señores, estamos todos en el mismo barco. Ahora, esta gente que vos decís, digamos, y tomo las palabras de Merkel que le dijo a nuestro presidente, no entiendo cómo no cobran impuestos más progresivos. Si querés, lo traemos del mundo de la pandemia para, por ejemplo, luchar contra el coronavirus. Estamos hablando de que, digamos, tenemos gente, digamos, las 100 personas más ricas del país tienen fortunas por más de 100 millones de dólares y hay una discusión social y es extraño, digo, porque la sociedad discute si hay que ponerlo en un impuesto el 1%. La pregunta es, ¿cuánto le afecta ese 1% a esas 500 personas más ricas? O a esas 100 personas más ricas. Evidentemente muy poco, pero podrían ayudar mucho a la sociedad. Lo que pasa es que si vamos, digamos, Sí, salimos... en lugar de tener 1.000 millones, van a tener 990 millones, 990.000 Claro, millones. Pero bueno. lo que pasa, Carlos, que sabes cuál es la discusión que termina pasando, o sea, lo que termina, digamos, los que se toman las otras ideas, los pro mercados, si quieres, bueno, ¿por qué yo lo voy a hacer si yo pago mis impuestos? O el famoso, ¿a dónde va esa plata? ¿Va a ir a respiradores o va a ir a la corrupción de la obra pública? Digamos, estamos en esa discusión. Lo que pasa que es una falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque una cosa es que no haya Estado y una cosa es que sea un Estado ineficiente, que son dos cosas diferentes. Cuando no hay Estado, cuando el mercado, lo que se vio en esta crisis, la pandemia, ¿sabes qué fue, Carlos? Que el mercado no salió a decir, bueno, salvemos a la gente. Acá fueron los líderes globales que dijeron, señores, digamos, vamos a hacer la vacuna, señores, hagamos la cuarentena. Sí, Pablo, aparte hay una cosa que es real. Aquellos que dicen yo pago mis impuestos, en realidad no pagaban los impuestos, porque eso tenían la plata afuera, por eso tuvieron que blanquear algunos el año pasado. O sea que blanquearon plata que habían evadido, digamos, y que en el blanqueo ganaron igual, digamos, que si hubiesen pagado impuestos. O sea, ni los que dicen pagamos impuestos, pagan impuestos, y cuando le tocan alguna cuestión, bueno, saltan con la excusa para mí de que, bueno, hay que ver en qué le invierte el Estado, como si ellos le invirtieran mejor que el Estado, ¿no es cierto? Carlos, y te voy a decir dos cosas. Una, como si los trabajadores o las pymes que se matan el día a día no pagaran impuestos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es la colonización de los medios, cómo melló durante muchos años los principales medios, cómo mellan la cabeza de la gente. ¿Cuánta gente que defiende diciendo, no, cómo le van a cobrar impuestos que es injusto? Gente que no tiene nada, o gente que vive del salario, gente que está pidiendo un crédito para llegar a fin de mes, está defendiendo estas posiciones. Eso es la colonización mental que lleva a los medios de comunicación y es lo que nos hace repensar también cómo tiene que haber una verdadera democratización para que si no la gente no siga dos o tres medios que están fundamentalmente financiados por estas élites. Sí, ayer yo lo escuché a Dolina decir que antes, bueno, uno cuando era chico veía a Robin Hood que le sacaba a los ricos para darse a los pobres y nos parecía bien y era un héroe. Hoy parece ser que esa colonización mental que vos decís o esa forma de ir creándonos necesidades que no las tenemos nosotros, terminamos defendiendo lo que no tenemos. Entonces, aquellos que no tienen más tierra que una maceta terminan defendiendo a los grandes terratenientes. Y aquellos que viven al día terminan defendiendo a los que tienen fortuna para vivir varias generaciones de esa familia. Pero bueno, Pablo, en esta pandemia, ¿hay ganadores y perdedores o todos pierden? No, bueno, por supuesto siempre hay, digamos, empresas farmacéuticas, de determinados rubros particulares, las telecomunicaciones, digamos, ¿no? Digamos, esto nos lleva a un mundo un poco más virtual, en la cual, digamos, todo lo que tiene Y que ver por con eso, redes, digamos, en medio de esta pandemia, acá en la Argentina han subido, por ejemplo, los teléfonos celulares, todo lo que tenga que ver con tecnología. la tecnológica, incluso la televisión por cable también. Exactamente. Ahora, evidentemente, y sin hacer un análisis muy profundo, va a haber áreas si de aquí en más va a haber un cambio de verdad, porque evidentemente, digamos, esto va a llevar a algún cambio por esta pandemia y por las que pueden venir, digamos, los virus y demás, que ya no es una cuestión particular, sino de un país, sino que se ve que con la globalización se expande todo rápidamente, el tema del distanciamiento, cómo vamos a viajar, cómo vamos a hacer turismo, hay muchas áreas de la economía que están bastante, digamos, temerosas de la situación, digamos, no sé, las aeronáuticas o otras empresas, decir, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto si de aquí en más no vamos a poder llenar los aviones? Sabiendo que, por ejemplo, un avión, si no sale con el 70% de la gente, da pérdida. Claro, por eso. Entonces, digo, hay muchas áreas que hay que revisar. Pero cuando yo te decía de ganadores o perdedores, me refería
concretamente a países que salgan más fortalecidos y países que salgan más debilitados después de que termine esta pandemia. Mira, Carlos, yo te voy a decir lo que se está viendo. Lo que se está, digamos, lo que se da apoyo justamente y raramente muchas veces es, fíjate que en ningún medio o en pocos medios se habla de qué importancia acá es la democracia. Acá se está hablando de líderes fuertes y no se está hablando tampoco de que si el Estado me controla más o menos. ¿Me seguís lo que te digo? ¿Viste? Acá decís, bueno, las democracias han funcionado. No, acá no se habla de si la gente fue a votar o no. Acá estoy viendo dónde hay liderazgos fuertes, dónde hay liderazgos racionales, y si me tienen que controlar la temperatura para entrar a un negocio, no está mal. ¿Me seguís como la situación? Digo, entonces, lo que vamos a hacer es... ¿Vos decís que esta pandemia nos va disciplinando? Es una forma, lo que va a decir es que va a generar más tolerancia, y los países que ya tienen bajos niveles de tolerancia democrática, como China y Rusia, van a salir favorecidos porque van a decir, ¿vieron? Nosotros los chinos, como en 4 meses, la gente nos hace caso. Los países asiáticos en general, muy paternalistas y muy dependientes, van a decir, ¿vieron? ¿Qué democracia ni democracia? Nosotros acá los controlamos todos, los tenemos enjaulados, controlamos uno por uno y sacamos el virus en 3 meses. Sin embargo, otros que hablaron como Boris Johnson, que la manada, que todos se contagien y después vamos a salir, terminaron, bueno, ni que hablar otros presidentes populistas, ¿no? Pero digo, los que no se han cuidado, los que han dicho que la gente haga lo que quiere, no terminaron bien. Entonces, me parece que vamos por una mayor tolerancia a regímenes estadocéntricos más autoritarios. Y bueno, esto es lo que veremos de aquí en más. Pablo, hablaste de lo que está pasando en Europa, lo que ocurre en Europa, lo que está pasando en Asia, pero no hablaste de los Estados Unidos. ¿Es profeso? ¿Lo dejaste para el final? No, bueno, a ver, ¿sabés lo que termina? Y esto también viene a colación con Bolsonaro. ¿Sabés lo que termina pasando con estos presidentes digamos, que toman estas medidas? Es que está demostrando que cuando uno no es técnicamente adecuado, cuando no sabe la situación o cuando es un ignorante en mucha materia, al final del día, por más poder militar o poder duro que tenga, al final del día termina perdiendo. Creía que haciendo discursos beligerantes, Donald Trump, yendo contra la medicina y demás, iba a salir ganando. Dijo, ahora gano las elecciones, ninguneaba a los candidatos demócratas, etcétera, etcétera. Lo que se dio cuenta es que al ningunear la pandemia, después se vio que los casos se aceleraban rápidamente y tuvo que dar vuelta atrás y quedó a mitad de camino, porque Estados Unidos perdió millones de puestos de trabajo y la pandemia se expandió. Por haberse creído más vivo, digamos, en vez de haber escuchado a los científicos y en vez de haber escuchado a su círculo rojo de Washington diciéndole, señores, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, se hizo el vivo y eso le fue mal. Ni que hablar con Bolsonaro, que es irreproducible, no tiene nombre, digamos. ¿Y sabés lo más doloroso, Carlos? Las miles de muertes que hay en el mundo, porque en Estados Unidos, volviendo a Trump, murió más gente que en Vietnam. En Vietnam murieron 58.000 soldados. Acá, al día de ayer, yo estaba viendo que en Estados Unidos ya murieron 68.000 personas. Y de Bolsonaro ni que hablar, que se abraza con la gente en la calle, una irresponsabilidad total. Bueno, uno cuando ve la curva y el crecimiento, yo creo que no es descabellado pensar que Brasil va a ser el segundo país del mundo en cantidad de muertos. Probablemente. Y ¿sabés lo que pasa? Digamos, la situación ahora es más grave aún, porque digamos, ya digamos, hay una gran parte de la población que no ve la hora de sacarlo y el hombre está hace 1 año y 3 meses nada más. Ese es el problema. Les queda mucho de mandato. Entonces, como suele pasar con estos líderes, digamos, de segunda, si se quiere, se suelen aferrar a su círculo íntimo, escuchan lo que le quieren decir las cosas lindas, y digamos, lo que está pasando aquí es que dimitió el ministro de Justicia, dimitió el ministro de Salud, está peleado con el ministro de Economía, bueno, está ya encerrándose en su propio círculo, y esto termina mal. En este sentido, digo, el último círculo, el que el último lo defiende, que ya también le hace críticas, pues no quiere este tratado de libre comercio, por ejemplo, con Corea del Sur, no lo quiere, es el aparato militar industrialista, que le está diciendo no hagas cosas que nos van a perjudicar. El tema es que si los militares son los últimos que lo apoyan, podemos ir hacia otras épocas que no queremos recordar. Bueno, Pablo, ha sido un gusto hablar con vos y vamos a seguir este diálogo, aunque sea por ahora a la distancia. Gracias por haberte comunicado con nosotros. No, por favor, un abrazo grande. Bueno, fue Pablo Korblum, analista internacional, y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta.
La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Bueno, estamos con Sabrina Cartavia, abogada feminista, para hablar precisamente si en esta situación, ¿no?, de cuarentena obligatoria, si han recrudecido los casos de violencia familiar, y cómo hace una mujer ante esta circunstancia, ¿no? Bueno, sí, según lo que marca la estadística de llamadas que se han recibido a la 144, las llamadas a la 144 han aumentado. Ahora, las denuncias, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de la OBD, no han aumentado, sino que han disminuido, pero eso también está, digamos, eso sucede por la cuarentena obligatoria. Entonces, por ejemplo, la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atendía antes de la cuarentena unos 50 casos por día, hoy atiende alrededor de 5 casos por día. No es que la violencia no está sucediendo, sino que las mujeres no pueden salir de la casa a denunciarla. O sea, no es que no pueden tampoco, porque, digamos, si una quiere y necesita hacer una denuncia, puede y está autorizado, eso está dentro de las excepciones. La cuestión es que las mujeres no están yendo a denunciar, pero lo que están haciendo sí es utilizar las líneas de teléfono que existen. Hay líneas de teléfono que es el 144, que es una línea no de denuncia, sino que es una línea de orientación y apoyo a las mujeres y otras personas que quieran saber cómo pueden actuar en estos casos, el 911, que es la línea donde sí se hacen denuncias, y también tanto el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires como el Ministerio de Mujeres de Nación han sacado líneas de WhatsApp por las cuales se puede llevar adelante la comunicación con la 144, pero vía mensajería. Exacto. Bueno, evidentemente esta situación de cuarentena complica mucho más a la mujer que sufre acoso. Que sufre violencia. Violencia familiar. Sí, digamos, estamos en una situación complicada, pero la verdad es que esto, digamos, ya veníamos en una situación complicada. Tenemos que recordar que quien toma decisiones para, por ejemplo, tener una medida de protección, como puede ser una perimetral o una exclusión del hogar o unos alimentos cautelares, es el Poder Judicial. Hoy en día, con el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires completamente paralizado, obviamente esas decisiones que necesitamos que se tomen, porque no puede el Estado, digamos, desde el Poder Ejecutivo tomarlas, sino que necesitas una orden judicial, se ven reducidas las posibilidades de acceso. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial de la Nación, que es el que, digamos, trabaja estas cuestiones, está funcionando con guardias y hay algo más de respuestas. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires esto se ve muy limitado. Y acá también lo que vemos son los límites que tiene el Poder Judicial frente a estas circunstancias, frente a esta coyuntura que hoy tenemos, y vemos también el atraso que hay en relación con la implementación de métodos más modernos, a través de los métodos telemáticos, para poder llevar adelante audiencias, para poder llevar adelante notificaciones, para poder llevar adelante también la cuestión de la presentación de las demandas y la resolución de los conflictos. ¿Por qué razón se da que, digamos, nadie discute que en los últimos años, sobre todo después del de Ni Una Menos, las reivindicaciones de las mujeres están en primer lugar de la agenda, han tenido marchas masivas, se han expresado, comienzan a ocupar, creo que más lugares que los que se ocupaban antes? Sin embargo, el tema del femicidio no ha decaído. Bueno, el femicidio es la forma más extrema de violencia, ¿no? Nosotros siempre explicamos que el femicidio, para que haya femicidio, tiene que darse previamente una cadena de otras violencias.
tanto, digamos, dentro del vínculo donde se genera el femicidio como a nivel social, que son aquellas que toleran y promueven que ocurra el femicidio. Entonces nosotras venimos intentando romper esa cadena, digamos, que lleva al punto final del femicidio. Por ejemplo, la lucha en relación con el aborto tiene que ver con eso. O sea, una vez que nosotras reivindicamos que las mujeres pueden ser libres y decidir tomar decisiones en relación con el momento en el cual quieren ser madres o el momento en el cual no quieren serlo, también estamos hablando de considerar a las mujeres como ciudadanas plenas. Y eso es un paso necesario, porque no es lo mismo crecer y criarse y desarrollarse en una sociedad que te considera como una ciudadana plena, a hacerlo en una sociedad que no te considera como una ciudadana plena. Y justamente cuando vos vivís en sociedades donde no sos considerada una ciudadana plena, es lógico que luego se desencadenen hechos como los del femicidio. Entonces, en ese sentido, nuestra lucha es muy compleja y no está orientada exclusivamente al femicidio, sino a dar cuenta de que hay una discriminación estructural y que esa discriminación que es estructural, produce el femicidio. Si lo pensamos en términos, por ejemplo, de igualdad política, recién hace 2 años, van a ser 3, logramos la paridad a nivel de las elecciones legislativas, que se empezó a implementar en las elecciones pasadas. O sea que recién en este momento nosotros vamos a poder, aspirar a tener una representación, igualitaria en el Congreso. Después tenemos otros problemas, por ejemplo, no cobramos el igual salario por igual tarea, o sea, en promedio las mujeres cobramos un 30% menos que los varones, eso se conoce como la brecha salarial. Tampoco hay igualdad en la distribución de las tareas de cuidado. El aborto sigue siendo ilegal en nuestro país, entonces es lógico que si no estamos cambiando todas estas cuestiones que hacen que justamente las mujeres seamos ciudadanas de segunda calidad, la discriminación estructural continúa en nuestro país, aunque el feminismo y el movimiento de mujeres haya logrado poner una agenda, que yo creo que es una agenda social, que había empezado a tener algún tipo de desarrollo en el gobierno, de Alberto Fernández, pero son muy pocos meses y los cambios que hay que hacer en nuestra sociedad son estructurales. Entonces, más allá de que las mujeres hayamos podido poner el tema en agenda, todavía el tema no ha tomado la relevancia institucional, y hablo de todas las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, justamente para que cambien esas condiciones de desigualdad estructural y de discriminación. Estos que está diciendo Sabrina están así que el otro día, por ejemplo, el presidente se reunió en Olivos con distintos empresarios, ¿no?, de la Unión Industrial Argentina y sindicalistas, y no había ni una mujer. O sea, se reunieron muchos. Es más, Vilma Ibarra, la secretaria de Técnica, salió con un Twitter a decir de esta situación, ¿no? Están hablando de cómo se sale de este encierro, cómo se diseña la nueva Argentina, y no está presente el 51% de la población, no había ni una mujer. Bueno, a veces es el problema que tenemos, o sea, todavía es como que en la política dura, en los sectores duros de poder, no entran las mujeres. Y eso, o sea, básicamente esa segregación, porque lo que vimos en esa foto es una imagen de segregación. O sea, eran puros varones, no había ni una mujer. Esa segregación es uno de los problemas. O sea, nosotros tenemos 2 formas en las cuales podemos abarcar este problema. Podemos entender el femicidio como una cuestión individual, privada, que se dio entre una pareja determinada o expareja determinada, o podemos tener una visión más amplia, que lo que mira es justamente que esto es un problema social y que ese problema social tiene raíces en múltiples cuestiones que ocurren en nuestra sociedad. La segregación lo personal es político. Una de ellas. Lo personal es político es una de las consignas que tiene el feminismo, y hay que entender justamente que esa segregación es una de las, de los pilares en los cuales se va a basar la violencia. Que obviamente va a haber casos donde lleguen a lugares extremos, como el femicidio, pero después tenemos esta cuestión de, por ejemplo, ¿por qué no cobramos lo mismo por igual tarea? Porque se sigue considerando que las mujeres no somos tan buenas profesionales como los varones. Sabrina, gracias por esta conversación. No hay de qué. Bueno, y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Bueno, esto ha sido todo por hoy.
y nos vemos a encontrar la semana próxima, miércoles 22 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.